Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cuál es la utilidad del método call, apply y bind. Estos métodos pueden ser un poco confusos al inicio. A mí se me hicieron un poco confusos y no entendía muy bien algunas cosas, pero en este video vamos a resolver eso. Ahora vamos a ponerlo con este ejemplo de aquí, en donde tenemos la persona 1 y la persona 2. Y si se pueden dar cuenta, la persona 1 tiene dos métodos y la persona 2 solamente tiene la propiedad name. Ahora nosotros muy fácilmente podríamos usar la persona 1 y saludar con la persona 1. Entonces, si abrimos la terminal y podemos notar de que la persona 1 puede saludar, ¿no? Puede decir su nombre. Entonces, ¿cuándo nosotros podríamos ocupar estos métodos? En situaciones en las que nosotros queremos reutilizar métodos que no existen en nuestro contexto. Entonces, ¿qué es un contexto? Prácticamente un contexto es como el entorno en donde se está ejecutando una determinada función. El entorno dentro de esta función, el contexto de esta función sería prácticamente person, porque ahí es donde está instanciada y desde person es donde se manda a llamar. Entonces, esto de aquí sería el contexto de este mismo. Y la propiedad name se encuentra dentro de ese contexto, que sería este. Entonces, this hace referencia al contexto actual, que es donde se encuentra person. Entonces, aquí no tenemos lo que es esos métodos. Entonces, si quisiéramos utilizar o saludar como José, no podríamos hacerlo porque no tenemos esos métodos. Pero lo que sabemos es que la persona 1 ya tiene esos métodos. Entonces, lo único que podríamos hacer es cambiar el contexto de este método por este contexto de aquí. ¿Cómo podremos hacerlo? Pues de esta manera. Entonces, ya teniendo la instancia de person activa, simplemente mandamos a llamar con el puro nombre del método y esto ya cuenta con unas ciertas propiedades y métodos. En este caso name, length y bla bla. Esto lo podemos ver en otros videos, pero prácticamente name devuelve el nombre del método. Entonces nos vamos a apoyar en el método call, que lo mandamos a llamar. Y aquí estamos diciendo prácticamente llámame a la función 6, pero no le he especificado el contexto. La función call, si se dan cuenta, recibe lo que es el contexto y unos argumentos extras. Entonces, ¿cuál es el contexto nuevo en donde vamos a ejecutar esta función? En el contexto de person 2. Entonces, lo único que hacemos es pues decirle, vas a ejecutarte en este contexto. Entonces, si ejecutamos lo que es nuestro código, ahora sí, mi nombre es José, porque cambiamos el contexto de este método. Entonces, ya decimos que el contexto nuevo es este. Muy bien, hasta aquí no hay problema. Incluso podemos usar lo que es el método apply, que prácticamente hace exactamente lo mismo, pero tienen una diferencia y es lo que vamos a ver en un momento. Si hago esto, se dan cuenta que hacen exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre apply y call? La diferencia entre esos dos es simplemente cómo ellos reciben los parámetros. Aquí nos podemos dar cuenta que say no recibe parámetros. En este caso vamos a usar el método it. Vamos a cambiar esto. It. Y recibe lo que son estos parámetros. O bueno, en este caso sería solamente un parámetro. Entonces, ¿cómo podemos especificarle al método it estos parámetros que necesita? Tanto call como apply
reciben como segundo argumento los parámetros. En el caso de call, recibe una lista de argumentos. O sea, en este caso aquí podemos poner hamburguesa. Y si este método tuviera más de un parámetro, simplemente podríamos hacer hamburguesa y acá poder pasar los otros parámetros. Y pues los que quieran, ¿no? En este caso solo recibe uno y ya funciona. Y apply solamente recibe 2, aquí podemos ver. Y el segundo parámetro prácticamente es la lista de parámetros que necesita la función, que en este caso es 1, pero aquí se pasa como un arreglo. Entonces aquí podemos poner hamburguesa, por ejemplo. Esa es la única diferencia que está entre call y apply. La forma en cómo nosotros podemos pasarle los parámetros a nuestra función que estamos llamando, en este caso it. Call lo recibe como una lista de parámetros entre comas, como se pasan los parámetros normal, y apply recibe como un arreglo de parámetros. Si requiriera más de un parámetro, pues simplemente aquí le paso el otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar el código y vamos a ver si funciona. Y como pueden ver, sí funciona. Esa es prácticamente la diferencia. Ahora vamos con el último, que es bind. Y bind funciona diferente a cómo funcionan el call y el apply. Y la diferencia es que bind lo que hace es crear una nueva función en base a la función que vamos a enlazar, que le vamos a hacer bind prácticamente, ¿no? En este caso hacemos lo mismo, person 1, y vamos a querer agarrar lo que son, por ejemplo, vamos a agarrar lo que es say y lo vamos a bindear. De igual manera, lo que recibe es lo que recibe es el contexto. Vamos a decir, te vas a ejecutar en el contexto de person 2. Entonces, si nosotros agarramos y ejecutamos este código, vamos a ver algo interesante. Nada. ¿Por qué? Porque lo que hace bind prácticamente es retornarnos una nueva función con el nuevo contexto, ¿no? Prácticamente es lo que hace. Imagínense que agarra este método de aquí y crea como un nuevo método, una definición de un nuevo método, por ejemplo. Prácticamente crea un nuevo método. Algo por el estilo. Pero este this va a hacer referencia a person 2. Entonces, nosotros tendríamos que llamar a esa función porque prácticamente tenemos la función ya creada, pero no la hemos llamado. Entonces, nosotros podemos hacer esto de acá, podemos decir const y acá podemos decir say. Por ejemplo, el nombre de la variable puede ser lo que sea. Y ya nosotros fácilmente podemos decir say, mandamos a llamar la función y esto tiene que devolver el saludo. Mi nombre es José, como se pueden dar cuenta. Entonces, prácticamente crea una nueva función con el nuevo contexto. De igual manera, si recibe lo que son parámetros, se le pasan como se le pasan al método call. En este caso, aquí podemos poner hamburguesa. Podemos pasarlo aquí y simplemente mandamos a llamar pues la función sin parámetros porque ya se los habíamos especificado anteriormente. Vamos a correr bueno, aquí podemos cambiarle para que se entienda, ¿no? Bueno, aquí es it. Y vamos a ver qué sucede. José come hamburguesa. Muy bien. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta aquí es que nosotros podríamos ya
predefinir los parámetros que la función requiere, en este caso sería 1, o mandárselos cuando estamos mandando a llamar a la función. En este caso aquí ya le estamos indicando cuál es el parámetro que va. Aquí ya le estamos especificando prácticamente el parámetro que necesita it y simplemente mandamos a llamar a la función. En este caso podemos llamarlo 2 veces y nos muestra lo mismo. Pero podemos hacer otra cosa, y es que no le pasamos los parámetros que necesita, solamente le pasamos el contexto, y ahora sí podemos pasarle aquí los parámetros personalizados a la función. Y se muestra de diferente manera. Esto ya es a conveniencia como ustedes necesiten la función. Y pues nada, prácticamente así es como funcionan estos métodos. Obviamente depende del contexto, puede ser el contexto global. El contexto global es donde se ejecuta todo el código principal. Y pueden ir jugando con los contextos para que entiendan un poco mejor cómo funcionan estos métodos. Y pues nada, espero les haya gustado el video. Si les gustó, pues le pueden dejar like, pueden dejar algún comentario, algún feedback. Y nada, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.